Olá pessoal, graça e paz. Estamos ao vivo e hoje de uma forma muito especial, com a presença do apóstolo Gustavo Lara, esse querido que tanto tem me abençoado, tem me ensinado, tem me instruído, e que honra poder tê-lo aqui no nosso grupo Liderança 360. O apóstolo Gustavo vai compartilhar conosco hoje uma palavra tremenda e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. À medida que vocês forem chegando, vá colocando aí o seu nome, a cidade de onde você está nos assistindo, o estado de onde você está nos assistindo. Se você não está no Brasil, está em outro país, coloque o país de onde você está nos assistindo. Vá entrando, vá dizendo aí a sua cidade, o seu estado, enquanto nós nos preparamos aqui para transmitir para você uma aula poderosa que vai edificar muito a sua vida. E é aquilo que eu tenho recebido da parte de Deus através da vida do apóstolo Gustavo, que você também vai receber. Nós estamos hoje o dia todo juntos, falamos sobre muitas coisas, e uma dessas coisas que o apóstolo falou, eu acredito que é de suma importância para nós como nação, como país. O Brasil precisa ouvir isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que estão se abrindo escolas por todo o território nacional, por todo o Brasil, e essas escolas que estão sendo abertas muitas das vezes, sem qualquer critério. E isso é preocupante, é alarmante, né? Então nós queremos dar aqui uma palavra de direção, de alinhamento, para que você possa entender, compreender bem isso que está acontecendo no nosso país. Amém? Apóstolo, a palavra é tua. Esse grupo maravilhoso aqui, eu não costumo entrar tão temprano, tão cedo, né? Então, aos pouquinhos eles vão ver que nós estamos ao vivo e vão entrando, porque eu sempre entro 11h30, meia-noite, 1 da manhã, sempre muito tarde. Então eles vão ver e já vão entrando também. Você pode ficar muito à vontade. Muito obrigado. Vou tentar falar mi portunhol, mi melhor portunhol, para poder colaborar com vocês, com todo o que você está fazendo por as pessoas, por a igreja, por Brasil, por tantas nações que você está trabalhando com a palavra de verdade. Nós compartilhábamos hoje com o pastor Eduardo sobre a importância da enseñanza, el valor que tiene la enseñanza y el poder que tienen los mestres. La enseñanza afecta a las próximas generaciones. La Iglesia Apostólica tenía una gran responsabilidad en relación a la enseñanza. El valor y el peso generacional que tiene el enseño tiene un impacto muy grande. En Atos capítulo 15 se reunió los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia para falar qué cosa iban a falar, qué cosa iban a enseñar, si sobre la ley o sobre la gracia. Hoy en día nos precisamos considerar algunos principios muy importantes cuando nos falamos de mestres, cuando falamos de enseñanza, cuando falamos de qué vamos a enseñar a los creyentes, si vamos a enseñar sobre cosas bíblicas o sobre la vida de Cristo que está en las Escrituras. Vamos a ver un consejo muy importante que un pai espiritual dio para su filho. Es el último consejo principal que él da y está en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al verso 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4, por favor, pastor. Eu vou ler do verso 1 ao 4, né, da segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Está escrito assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, mestres,
doctrinas erradas. Eles perdieron la conciencia que un día rendirán contas delante del Senhor. Certo. Eles perderam a consciência. Você não pode falar uma coisa sem ser consciente que de toda palavra que não falamos, vamos a rendir cuenta delante del Señor. Así que no comienza delante de los hombres, no comienza delante del ministerio, no comienza delante de las escrituras, comienza delante del Señor. Un mestre es consciente que de cada palabra rendirá cuentas delante del Señor y será aprobado o reprobado. Mestre é consciente de que cada palavra prestará conta diante do Senhor e que será aprovado ou reprovado. Exacto, y ahí comienza el temor de Dios. Un mestre no es alguien que quiere enseñar en primer lugar. Un mestre es una persona que quiere honrar al Señor, agradar al Señor. Porque cuando no falamos a la iglesia del Señor, no nossa iglesia, es la iglesia del Señor. Y el jeito que nos toquemos a Él, el Señor tratará con nos también. Y la segunda cosa importante está en el verso 2, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Un mestre no tiene horario, no es un trabajo secular, que você se encarga de la palabra solo cuando você tiene que enseñar. Hay muchas personas que están trabajando irresponsablemente la palabra del Señor. Y la palabra del Señor precisa ser considerada todo el tiempo, como un médico. Você vio un doctor es doctor las 24 horas del día. Sí. Si él está viajando en un voo y acontece que alguien fica doente, él inmediatamente participa, porque un médico es médico las 24 horas, y eso fala de profesionalidad. Un abogado es abogado las 24 horas, un bombero es un bombero las 24 horas, un policía es policía las 24 horas, y un predicador es predicador las 24 horas. Um pregador é pregador 24 horas. Um mestre é mestre 24 horas. Está todo el tiempo con la palabra. No está con la palabra cuando tiene que dar un discurso, una palestra, una conferencia. Está todo el tiempo consciente. Se prepara, ora, se consagra, investiga para falar si lo que está falando es correcto delante de Dios, si lo que está falando es cierto, si lo que está falando son opiniones humanas o algo que enseñó la religión. Nos precisamos considerar seriamente, porque hay enseñanzas que fortalecen la vida de Cristo en nos y hay enseñanzas que nos alejan de la vida de Cristo en nos. Cristo en nos. Por tanto, un mestre es mestre las 24 horas. Es un ser altamente profesional con las Escrituras. Lo tercero está en el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros. Estamos viviendo un tiempo donde las personas gustan de recibir lo que a su propia concupiscencia le da placer. Si despierta en él es avaricia, si despierta en él es motivación, si despierta en él es proyección. Avareza, motivação, projeção. Mas no despierta en él es santificación. Uau. Mas no despierta en él temor a Dios. Uau. Mas no despierta en él una vida de entrega y de rendición. Uau. Entonces, estamos llegando a los días donde las personas precisan escuchar la verdad, donde las personas precisan con paciencia, con amor, recibir el mensaje que viene directamente del Señor por medio de personas que se han preparado para hablar de un jeito totalmente cierto delante del Señor. Se están amontonando muchos mestres que están falando lo que la gente quiere oír y no lo que Dios quiere falar. Nos precisamos retornar otra vez nuestros oídos al Señor,
para escuchar lo que Él está falando y para reproducir lo que Él está falando, no lo que nos acreditamos, no lo que nos gusta de las Escrituras, sino aquello que Él está falando, cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es realmente su plan con nuestra familia, con nuestra congregación, con las naciones de la tierra y con toda la creación. Y termina diciendo este pasaje muy fuerte, dice, porque apartarán sus oídos de la verdad. Y la pregunta es, ¿y si apartan los oídos de la verdad? ¿Qué están escuchando? Mentira, engaño, deseos engañosos que producen confusión a las personas. Wow. Quiero dejar esto por un momento aquí y ser mucho más práctico ainda. Este último tiempo, las personas tienen voluntad de oír. La pregunta es, ¿quién fala? ¿Quién enseña? No es si las personas quieren oír, sino qué es lo que quieren oír. Y aquí es donde personas preparadas, que entienden las Escrituras, que comprenden la voluntad de Dios, son personas llaves que comienzan a enseñar. El tema central de las Escrituras es la vida de Dios en la persona de Jesucristo, dado a nosotros por el Espíritu Santo. Es la persona de Dios, es la vida de Dios en Jesucristo, dado a nos por el Espíritu Santo. Todo el tema central de las Escrituras es la vida de Dios en el hombre. Ese es el gran misterio de la piedad, la vida de Dios, Dios encarnado en un hombre. Y eso se trata todo el Evangelio, y eso se trata toda la vida, y de eso se trata todo el reino de Dios, y esa es toda la voluntad de Dios, la vida de Dios en los hombres, la vida de Dios en la iglesia. Ahora, estamos hoy como en el huerto del Edén, del mismo jeito que en el jardín del Edén, del mismo jeito. Tenemos dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si hasta aquí vamos bien. Tá bem. Estão conseguindo entender tudo. Ah, qué bueno. Entonces, nos tenemos que definir si vamos y nos precisamos entender que hay un enseño que tiene que ver con la vida de Dios y hay un enseño que tiene que ver con el conocimiento bíblico. Uau. Y esta es la gran diferencia. Cuando Jesús llegó, Eduardo, Sim. las personas falaban así, você fala como quien tiene autoridad y no como los escribas. Você sabía que los escribas eran personas que estaban muy dedicadas al conocimiento de las Escrituras, mas no conocían la vida. Uau. Eran expertos, experientes en las Escrituras, pero no eran experientes en la vida, porque la vida de Dios vino en Cristo y ellos nunca lo descubrieron. Uau. Ellos estaban tan apasionados por el Pentateuco, sí. Ele estava tão apaixonado pelas Escrituras que não reconheceram a vida de Deus em Cristo. Exacto. Olha que coisa mais terrível. Isso passa hoje. Está aconteciendo ahora. Pessoas como la mujer samaritana. ¿Você se lembra lo que falou la mujer samaritana para Jesús? No sabemos que vendrá el Cristo y que vendrá dentro de poco. Y Jesús falou, vos estás falando con él. Esta mujer sabía que el Cristo venía, pero no sabía que el Cristo estaba delante de ella. Uau. Porque fue enseñada con la profecía, no fue enseñada con la vida. Y las personas que son enseñadas con los versículos bíblicos saben responder versículos bíblicos, mas no precisamos aprender a discernir la vida del Señor en las Escrituras. ¿Puedes leer Juan capítulo 5, verso 39? João 5:39. Exacto, Juan 5, 39. 5.
A tradução está muito ruim. A ver, livro, peraí. João 5. 39. Peraí, Bíblia. Corrigida fiel. Aqui vai ficar melhor. Aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, a pergunta é, ¿por qué? São elas que de mim testificam. La pregunta es, ¿para qué estudiamos las Escrituras? ¿Para conocer las Escrituras o para conocer la vida? Wow. Y la vida no está en las Escrituras, la vida está en Cristo. Wow. Ahora, ¿para qué sirven las Escrituras? Porque las Escrituras son sagradas, porque las Escrituras son santas, porque las Escrituras son inspiradas por Dios. ¿Para qué sirven las Escrituras? Las Escrituras son un señalero, las Escrituras son un señal. É um sinal. Para mostrar el camino. As Escrituras são um sinal que mostram o caminho. Exacto, las Escrituras no es el camino, muestran el camino. Uau! As Escrituras não é o caminho, as Escrituras mostram o caminho. Y el camino es Cristo. Cuando você dice en un Ou seja, aeropuerto, elas sinalizam a Cristo. exacto, todas las Escrituras. Por eso no precisamos encontrar a Cristo en Génesis. ¿Dónde aparece Cristo en Génesis? En el animal que mataron para cubrir a Adán y Eva. Ese animal que cubrió a Adán y Eva representa a Cristo. Isaki representa a Cristo. Abeu representa a Cristo. El arca de Noé representa a Cristo. No fuimos llamados, el pan que los madianitas vieron de Gedeón, ese pan de los pobres, ese pan de cebada es Cristo. No precisamos encontrar a Cristo en todas las Escrituras. El cuarto hombre en el foso, en la fornalha de fuego, era Cristo. No vamos encontrando a Cristo absolutamente en todo, porque la Escritura me fue dado para encontrar a Cristo, no para procurar hombres, sino para encontrar a Cristo en los hombres. La tierra prometida es Cristo, la medida de la tierra prometida, las cosas que tiene la tierra prometida es Cristo. Cristo es la tierra donde no somos, no nos movemos y nos andamos. Es Cristo. Por lo tanto, toda la Escritura nos conduce a Él. Cualquier otra cosa que nos aprendamos, que nos sea a Él, es usar mal las Escrituras. Y olha, usar mal las Escrituras es perdición para el que fala y es perdición para el que escuta. Wow. Eso es terrible. Podemos procurar segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16 al verso 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16 ao 18. Exacto. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras Escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Si no prestamos mucha atención, vamos a descubrir que muchas de las cosas que falaba Paulo, aún para Pedro, eran difíciles de entender. No imposible, más difíciles de entender, que requieren tiempo, requieren investigación, requiere oración y requiere compartir juntos. Mas algunas palabras pegan irresponsablemente y toman las palabras del Señor irresponsablemente. ¿Qué traen para ella? Perdición. ¿Qué traen para ella? Condenación. Y no solo para ella, sino también para los que escuchan. Y hermano, no precisamos estar seguros que estamos falando.
porque nós podemos ter uma grande vontade de ajudar alguém, de servir a alguém, de servir a Deus, de servir ao povo, mas se nós não falamos seriamente, cuidadosamente e responsablemente, podemos condenar-nos nós e condenar a las pessoas que nos estão escutando. Por isso Tiago 3:1 fala: não façais mestres muitos de vós, sabiendo que recibiréis maior condenação. Es tremendo cuando una persona quiere ser mestre, no fue llamado por Dios, no se preparó, fala cualquier cosa y el daño que faz es generacional. O estrago que causa é um estrago que alcança gerações. Quando alguém não foi chamado para ser mestre, quando alguém resolve ensinar sem preparo, fala coisas que causam estragos não somente na geração dele, mas causa estrago às gerações futuras. Você se deve lembrar esta história de aqueles filhos de profetas que estaban reunidos juntos en los días de Eliseo. Y eles tuvieron hambre, tuvieron mucha fome y mandaron a buscar comida. No me lembro cómo es el nombre de la calabaza de zapallo. Bóbora. Abóbora. La bóbora. Un joven, y la escritura fala, inexperiente, procuró una abóbora, solo que él no conocía la diferencia entre la abóbora silvestre... A que era venenosa e a que não era. Colocou veneno na panela. Y colocó veneno en la panela. Ahora, ¿él tenía una boa vontade? Claro que sí. Fue a buscar porque tenía una boa vontade. Mas lo que colocó, por falta de experiencia, lo que colocó fue veneno. Por falta de experiência, por falta de conhecimento, ele colocou veneno na panela dos filhos dos profetas. Si comían esa comida, los filhos de los profetas iban a morrer. Entonces no precisamos entender aquella alegoría, aquella historia, porque enseñar es dar de comer. Enseñar es lo mismo que dar de comer. Por eso se fala en 2 de Timoteo 4 que las personas tienen fome. Y entonces la enseñanza es dar de comer. Aquella historia tiene mucho que ver con estos días, porque personas inexperientes pegan un versículo, dos de las Escrituras, una historiña, dos, falan de lo que el otro faló, distorcen, como fala 2 de Pedro, y lo único que logran es condenar a las personas. Esto es muy serio, hermanos, esto es muy serio. La Escritura es muy serio. Si un policía va a usar un arma y precisa entrenamiento para tornarse legítimo en el uso del arma, ¿cuánto más nos precisamos entrenamiento en las Escrituras para aprender a trazar bien las Escrituras de verdad, la palabra de verdad, para no falar cualquier cosa? Nos, cuando falamos, alimentamos. Y la iglesia del Señor está muriendo de inanición por la mala enseñanza, por la mala ministración de personas que se autocalifican mestres y no fueron probados y aprobados para enseñar la palabra. Y es importante ser llamado por Dios. Y lo segundo, es importante prepararse para ser aprobado por Dios. Primero, ser llamado por Dios. Y segundo, entrenados para poder ser aprobados. No todo el que enseña fue aprobado. No todas las personas que están enseñando hoy fueron llamadas por el Señor. Y no precisamos retornar al temor de Dios para enseñar la palabra. Meu Deus. Es tremendo, por favor. É algo muito sério, né? Nem todo mundo que ensina hoje foi aprovado por Deus. Nem todo mundo que ensina hoje foi chamado por Deus. Isso é importante, porque a gente sempre prepara ensinando coisas que vão causar dano, né? Vão causar destruição. Uma das palavras que compartimos, faz pouco tempo agora em Brasil, foi esta palavra: lo que acredito governa mi vida. Y lo que governa mi vida me prepara para el destino. Aquilo que eu acredito governa a minha vida. Sim. E o que governa a minha vida prepara o meu destino. Sim. Agora, se você acredita bem, tu destino está muito bem.
Mas se você acredita mal, tu destino está muito mal. Por lo tanto, nós precisamos analizar qué es lo que acreditamos, qué es lo que entendemos, qué es lo que nos estamos estudiando, qué es lo que nos estamos comprendiendo. Yo acredito que você es una pessoa muito inteligente. Se você tem que passar por uma cirurgia a seu filho, você levaria a qualquer médico? A qualquer médico que fala assim, eu gosto de operar, eu gosto de fazer cirurgia, eu tenho prazer com operar a las crianças. Isso seria suficiente razão para que você entregue a seu filho? Ou você garantizaria de que ele seja um médico aprovado, que ele seja um médico legítimo, que tenha um diploma de verdade, que haya estudiado, que seja uma pessoa legítima para poder fazer a cirurgia a teu filho? E então, por que nós damos nossos ouvidos a qualquer pregador? Porque a predicação corta, meu irmão. A predicação faz uma cirurgia em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito. Hebreos 4:12 fala disso. Las personas procuran el mejor pregador de turno, el mejor pregador de fama, de renome, la que fale bonito, la que tiene un bonito mensaje. Mas, olha, si você no va a un médico que puede hacer vestir en su filho, ¿por qué nos tenemos que escuchar a cualquier persona? Nos precisamos tornarnos muy responsables en nuestros oídos. Y una de las cosas que honro al Señor es saber que Dios está levantando hombres en toda la tierra, temientes de Dios, temerosos de Dios, apasionados por la verdad, que cuando fala libera, que cuando fala limpa. Jesús faló para sus discípulos, vosotros estáis limpios por la palabra que he falado. Personas que cuando falan purifican, santifican y provocan temor de Dios. Por eso le enseño, es una cuestión muy importante. Si no falamos de conocimiento o si nos estamos hablando de la vida, porque las escrituras tienen que ver con vida y no solo con conocimiento intelectual. La vida es el amor de Dios y el amor de Dios es la vida de Dios. Vida y amor son una cosa só. Vida y amor son una cosa só. Y nos debemos lembrar 1 Corintios 8:1 que el amor edifica, mas el conocimiento gera vanidade. Y la palabra, sí. O amor edifica, o conhecimento gera vaidade. Y la palabra vanidad es vacío de Cristo. Vaidade é vazio de Cristo. Y si yo conociendo estoy vacío de Cristo, ¿qué estoy conociendo entonces? E se eu conhecendo estou vazio de Cristo, o que estou conhecendo então? Y esto es lo que enfrentaba Pablo en sus días, personas con mucho conocimiento, pero que estaban vacías de Cristo. Por eso los corintios tenían tanto ciúme, tanto pecado, tanta división, y tenían mucho conocimiento, sí, pero estaban vacíos. Hay personas que no pueden vencer la depresión, no pueden vencer el temor, no pueden vencer el pecado, no pueden vencer la ansiedad, no pueden vencer el orgullo, no pueden vencer la envidia, no pueden vencer los ciúmes. Están llenos de conocimiento bíblico. Mas não pode vencer. Mas não pode vencer. Não vence a inveja, não vence o pecado, não vence o orgulho, não vence el temor, la ansiedad. O medo, a ansiedade. Cada vez tenemos más personas depresivas. Cada vez. Cada vez más. ¿Por qué? Porque las personas se llenan de conocimiento aquí, mas no de la vida del Señor. Conhecimento na alma, mas não se enche da vida do Senhor. No sé si se fala. Alimento a mente, né? Y es un mensaje que no produce transformación. Ahora, es importante o muy importante considerar el peligro que tiene en llenarnos a mente de conocimiento y no renovar nuestro entendimiento, que son dos cosas diferentes. É diferente encher a mente de conhecimento e renovar o entendimento. La renovación del entendimiento no es el conocimiento bíblico. A renovação do entendimento não é o conhecimento bíblico? No, es conocer al Espíritu Santo en las Escrituras. Uau! Você va a ver una generación hoy de personas religiosas que no conocen al Espíritu Santo. Mas conhece as Escrituras. Pero conocen las Escrituras.
Porque la renovación del entendimiento es una experiencia con el Espíritu Santo que comienza a producir mudanças cuando você enxerga las Escrituras por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que enseñarnos las Escrituras. Y el Espíritu Santo levanta verdaderos mestres, verdaderos pastores, verdaderos apóstoles, verdaderos profetas, verdaderos evangelistas que por el Espíritu Santo enseñan las Escrituras. Ahora bien, você pode perguntar para nós, como es que Dios levanta un mestre, un apóstol, un profeta? La característica fundamental de un mestre, de un pastor, de un apóstol, es la humildad. Jesús falou así: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Nos hemos aprendido a hacer milagros y no a ser humildes. Nos hemos aprendido a falar muito bem, mas não ser humildes. Nos hemos aprendido a hacer muchas cosas importantes, mas no ser humildes. Y la señal que fala toda la estructura de las 5 gracias ministeriales comienza con Efesios 4.1. Sí. No, comienza con Efesios 4.11. Y Efesios 4.1 fala que nos precisamos ser humildes, que nos precisamos respetar a nuestro hermano, que nos precisamos considerar a nuestro hermano mayor que nos. No comienza falando acerca de mi ministerio, sino comienza falando de la humildad. Comienza reconociendo a los demás como superior a él mismo. Olha, nos estamos compartiendo esto con vosotros porque acreditamos en una generación que va a aprender y que va a enseñar la vida misma de Cristo a esta generación. Todo enseño que no proviene de la vida no funciona. Sois conocimiento, que lo único que va a producir es hinchar la cabeza, mas no producir frutos de justicia que den placer ao Pai. Hoje à tarde o senhor deu um exemplo muito poderoso de quando Pedro explica a experiência, né? O que produz da investigação dos teólogos e o que produz o que Pedro fez, né? As escrituras explicando a experiência. Né? Você está falando algo muito importante, Eduardo, porque la primera vez que aparece la palabra doctrina apostólica fue en Atos capítulo 2, luego del derramamiento del Espíritu Santo, luego de que acontece esa gloriosa experiencia con el Espíritu Santo. En ese momento Pedro se coloca en pie y comienza a falar: esto fue profetizado por Joel. Esto fue profetizado. No está aconteciendo nada exquisito con vosotros. Lo que está aconteciendo, sí, fue lo que Joel profetizó. Lo que Joel profetizó. Eso es la doctrina apostólica, explicar la experiencia por las Escrituras. A experiencia con el Espíritu Santo. Exacto. Lo que estaba explicando Pedro era explicar la experiencia por las Escrituras. Cuando Paulo escribe sus cartas, explica la experiencia por las Escrituras. Essa é a doutrina apostólica. Exacto. A doutrina dos apóstolos, né? Quando diz perseverais na doutrina dos apóstolos, está dizendo isso. Exacto. Está diciendo, esta es la explicación de la vida que vos estás viviendo. Toda la carta a los romanos es la explicación de la vida. Atos no explica la vida. Atos de los apóstoles manifiesta la vida. Romanos explica la vida, explica la gracia, explica la justicia, explica la fe, explica la bondad de Dios, la misericordia, la justicia de Dios, mas no explica lo que no precisa explicación. Pero da una explicación sobre el pecado, sobre la naturaleza pecaminosa, pero todo eso es explicar la vida. Y eso es lo que nos precisamos aprender. ¿Cómo se explica la vida que tenemos? ¿Qué es un mestre? Un mestre es un experto en la vida espiritual. Un mestre es un experto no en el espiritualismo. Certo. Um mestre é um conhecedor, um especialista na vida no espírito. Exacto. Ele não é um espiritualista, Exacto. mas é alguém que conhece, que tem experiência com a vida no espírito. Porque si no, no tem como explicar algo que você no conoce.
se ha tornado una realidad en vocês. Sim. Por isso você está falando isso. A investigação, pela investigação, o conhecimento pelo conhecimento, é a ideia dos gregos. Exato. E gera vanidade, gera orgulho. Isso diz que Jesus não deu nem 5 minutos, nosso Senhor não deu nem 5 minutos aos gregos, né? En Juan capítulo 12, los griegos procuraron por él y él nunca fue. Él nunca fue con los griegos. Él faló así: la hora ha llegado para que el Filho de Deus sea entregado en manos de hombres pecadores. Mas él no fue con los griegos, porque él no vino a alimentar ese sistema. Nem mesmo 5 minutos ele deu aos gregos. Por causa de lo que representa hoy la mentalidad griega, que es querer mucho conocimiento, mas no influir de la vida. Y hermano, en el libro de los Atos, los creyentes no falaban mucho, mas curaban. Uau. Los creyentes no falaban mucho, mas se convertían. Wow. Los creyentes no tenían tanto conocimiento de las Escrituras, mas se les daban su vida por el Señor. Hoy tenemos más versiones bíblicas que nunca y tenemos más creyentes que se fican feridos por nada. Hoy mataban a los creyentes, mataban sus familias y ellos seguían a Cristo. ¿Por qué? Porque para ellos no habían recibido un conocimiento aquí, ellos habían recibido una vida aquí y ellos estaban dispuestos a morir por la vida que habían recibido. Uau. Hoy tenemos más conocimiento y las personas son más fracas. Hoy tenemos más conocimiento y las personas dejan a Cristo, dejan la congregación, dejan la iglesia de cualquier Uma fé cosa. instável, né? Uma fé instável, não tem estabilidade, não tem firmeza. Y mientras nos sigamos alimentando el conocimiento de bien y de mal, lo que va a acontecer es que serán cada vez más débiles, más fracos. Pero cuanto nos más impartimos sobre la vida producirá la fortaleza que ellos precisen para resistir cualquier situación. Amém. Amém. Para nos es un grande placer estar con vosotros compartiendo todo esto. Nos acreditamos que el Señor está levantando hombres y mujeres experientes en la vida del Señor. Amém. Que comprenden la vida del Señor. Oye, el Evangelio de Juan es un evangelio maravilloso. ¿Por qué? Porque enseña cómo la vida vino a la tierra. Las 3 cartas de Juan expresan cómo la comunión hace crecer esta vida. Y el libro de Apocalipsis de Juan explica la colecta de esta vida. Uau. Son 3 etapas importantes de la vida. Número 1, cómo la vida vino al mundo. Aí João explica. Exacto, en el Evangelio de Juan, sus 21 capítulos, explica cómo la vida vino al mundo. En las 3 cartas de Juan, explica cómo la comunión hace crecer esta vida. Uau. Ninguém crece sozinho. Esta vida crece cuando nos estamos en comunión. Y en Apocalipsis fala de la colecta de la vida, que ya la tierra está preparada para recibir la colecta de la vida del Señor. Todas las escrituras, de Génesis hasta Apocalipsis, fala del valor y de la importancia de la vida. Porque ese es el mensaje central, la vida de Dios en una pessoa. Y no hemos recibido una Biblia, nos hemos recibido una pessoa. Uau. Que venció la muerte. Deus não nos mandou uma Bíblia, nos mandou uma pessoa. Exacto. Nos enviou uma pessoa. Una pessoa para que tengamos su vida. Nos hoy tenemos la vida del Señor. No somos fuertes por nos mismos. Somos fuertes porque su vida está en nos. No somos santos por nos mismos. Es que el santo está en nos. No somos justos por nos mismos, el justo está en nos. No tenemos paz por nos mismos, es que el príncipe de la paz está en nos. Entonces nos comenzamos a ver que lo que nos fue entregado no fue algo, sino alguien. No nos fue entregado algo. Não nos foi dado algo, foi nos dado alguém. Y eso es lo que nos precisamos encontrar en las Escrituras. ¿Qué es lo que Precisamos encontrar esse alguém. Eso es esa persona llena de vida. Ou seja, eu não tenho que procurar versículos novos,
novo conhecimento, o que eu tenho que procurar é a pessoa de Cristo nas Escrituras. Cuando eu escuto un pregador, lo que estoy procurando es que él me va a compartir de la pessoa, no de una historiña. ¿Qué me va a compartir de Cristo? ¿Qué voy a aprender de Cristo? ¿Qué voy a comer de Cristo? Nos podemos aprender todo el tiempo de versículos bíblicos y de historia, y no es que sea malo, pero no es la razón por la que Dios nos dio las Escrituras. Los profetas, falan en el libro de Pedro, los profetas investigaban acerca de qué tiempo y qué pessoa Dios les estaba falando. ¿Qué tiempo y qué pessoa? Para él la profecía no era algo que iba a acontecer, para él la profecía era una pessoa que iba a vir. Uau! Então, os pregadores ficam buscando novidade nas Escrituras, enquanto deveriam buscar a Cristo. Exacto, porque todo lo que nós precisamos é a Cristo. O que essas novidades promovem na vida do corpo? Despiertan la concupiscencia. Ah, é? Fortalecen las... ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos de la carne. Si un mensaje que eu escuto gera avaricia, gera cobiça, Gera avareza, cobiça, orgulho, vanidade, vaidade. si esa palabra que escuto no produce temor a Dios, amor por Dios, amor por mi hermano, amor por mi familia. Olha, hermano, no puede ser posible que tengamos tantas pessoas divorciadas, separándose. Amamos a las personas divorciadas. Si hay alguien ahí que ha sufrido el divorcio, amamos a vosotros como Cristo ama a vosotros. Mas ¿cómo puede ser posible que luego de escuchar tantas escrituras, las escrituras no hayan mudado nuestro corazón? Yo estuve, 5 días atrás en Brasil y fiqué sabiendo la cantidad de pastores que se suicidaron. Olha, predicadores de la palabra. Olha, mestres de la palabra. Una palabra que ni siquiera funcionaba en ellos. Y no estoy criticando a ellos. Por Dios, tengo pena por ellos, misericordia de ellos. Estoy falando. ¿Qué es lo que fala un pregador cuando en su propia vida no está funcionando? ¿Qué es lo que está falando para las personas? Cuando de pronto las personas congregan todo el tiempo y un día se enteran que su pastor cayó en pecado, que su pastor se suicidó, que su pastor está en depresión. Lo único que acontece es que las personas fican duvidando. Ou seja, nós pregamos o que não funciona nem para nós. Y entonces nos comenzamos a hacer un fraude. ¿Se entiende la palabra fraude? Sim, fraude. Obreiro Começamos a ser uma fraude. Sí. Um obreiro fraudulento. Exacto, mintiendo, engañando, tirando... Em nome de quê? En nombre de la Biblia, en nombre de Dios. Y eso es lo peor de todo. Porque las personas, luego de eso, fican dudando de la existencia de Dios. ¿Será verdad que Dios existe? ¿Será verdad que todo esto era verdad o era toda una mentira? Porque se matou meu pastor? Exacto. Se suicidou meu pastor? Y todo eso es porque estamos muy cheios de un conocimiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y no comiendo del árbol de la vida que es Cristo. As pessoas falam muito sobre o espírito de Jezabel, mas a Bíblia fala de doutrina, né, apóstolo? Exacto. La Biblia no fala en Apocalipsis del espíritu de Jezabel, sino de la doctrina de Jezabel. Y la doctrina de Jezabel es una mistura entre querer conocer a Cristo y a la vez querer conocer las profundidades de Satanás. Wow. Y eso es terrible. Yo no preciso conocer las trevas, yo preciso ligar la luz. Então, a pessoa, sim, a doutrina de Jezabel é quando uma igreja, por exemplo, se envereda por estudos como demoniologia, ocultismo, e ao invés de buscar a luz, vão buscar o ocultismo. Nunca se nos mandó a estudiar las trevas, jamais. Nunca se nos mandó a estudiar, investigar en las profundidades de Satanás, jamais. Se nos mandó a conocer las profundidades de Dios, y la profundidad de Dios es seu filho. La profundidad de Dios no son coisas, la profundidad de Dios es su filho. Si você quiere conocer el corazón de un pai,
tem que conhecer o Filho. va a conocer el Filho. Por eso el que ama al Filho, ama ao Pai. El que honra al Filho, honra ao Pai. Porque el corazón del Pai está en el Filho. São duas doutrinas, né? A de Balaão e a de Jezabel. São preocupantes para esse tempo, não? Claro, y ya que você menciona esto, sí, quiero mencionar claramente Apocalipsis. Certo. Nos explicamos un poquinho más, faz poco tiempo en una iglesia ahí en Santa Catarina, falando sobre esto, y explicamos que lo primero que se pierde es el amor. Lo primero que se pierde es el amor, y cuando se pierde el amor, comienzan a surgir las doctrinas. Religião. La religión doctrinal. La primera doctrina que aparece en las 7 iglesias del Apocalipsis es la doctrina de Balaam. A doutrina de Balaão. Que es el amor al dinero. O amor ao dinheiro. Cuando se pierde el amor a Cristo, se comienza a amar el dinero. Quando se perde o amor a Cristo, começa a se amar o amor ao dinheiro. Isso na vida do ministro. En la vida de un ministro. Ele se envereda pela doutrina de Balaão. Deixa de amar a Cristo e de fazer por amor a Cristo e passa a fazer por amor ao dinheiro. Exacto. Porque de algún jeito algo vamos a amar. Todo el tiempo estamos amando algo. O senhor conhece homens com bom coração, idôneos, que se enveredaram por essa doutrina? Sí, claro. Pero então isso não é coisa qué? de gente má. No, claro. Um homem bom, bem intencionado, pode se enveredar por esse caminho. Sí, porque ser bom no es lo fundamental. Você pode ser bom y ser mal al mismo tiempo. Por eso precisamos comprender lo que es el árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Falaron para Jesús, mestre, você é bom, você é um maestro bom. E se lembra que falou Jesus? Só Deus é bom. Yo no, solo Dios es bom. Sim. Porque quien es bom puede ser mal mañana. Yo no preciso ser bom o ser mal, yo preciso ter su vida, que es mucho más importante que ser bom. Porque el que es bom hoy puede ser ruin mañana. No se trata de ser bom, se trata de ter la vida. Hay pessoas boas que luego se transforman en los más grandes apóstatas en las escrituras. Pessoas que en un tiempo fueron bom y ahora se corrompieron. Mas no precisamos ter la vida y falar desde la vida del Se trata Señor. de ter uma natureza e não conhecimento, né? De amar el dinero viene es la segunda doctrina, que es la doctrina de los nicolaitas. E depois de amar o dinheiro, vem a segunda doutrina, que é a doutrina dos nicolaítas. Que es el amor por la posición. Que é o amor pela posição. Que querer jerarquía, reconocimiento. Ah, me voy de la iglesia porque você não me reconoció pastor. Porque Você não me consagrou, não me colocou num cargo de honra, de status. Você não me colocou na primeira cadeira, na primeira Então, poltrona. a doutrina de Balaão é descuidar do amor de Cristo, e passar a agir pelo dinheiro. Sim. Então, eu descuido do amor a Cristo e passo a amar o dinheiro. Sim. Essa é a doutrina de Balaão. Sim. Como ministro, como ministério, Sim. eu me descuido totalmente do amor a Cristo e passo a amar o dinheiro. Logo depois disso vem a segunda doutrina, que é a doutrina dos nicolaítas. Exato. Que é o amor às posições. Sim. E você vê pessoas peleando, brigando entre si para ver quem tem maior status, maior posicionamento. As pessoas brigam entre si para ver quem tem mais status, maior posicionamento. E isso gera muito dano porque isso pertence à natureza da carne. Isso causa muito dano porque pertence à natureza da carne. E aqui é onde vem a terceira doutrina, que é a doutrina de Jezabel. E aqui é onde vem a terceira doutrina, que é a doutrina de Jezabel. Vamos viendo una decadencia espiritual en todo esto y es muy triste. Vamos vendo uma decadência espiritual em tudo isso e isso é muito triste. Amar al dinero, amar la posición, termina amando las profundidades de Satanás. Quem ama o dinheiro, ama a posição, acaba amando as coisas ocultas ou as profundezas de Satanás. Sí, y ahí viene la cuarta, que es la consecuencia. E aí vem a quarta, que é a consequência de tudo isso. Y es
Você tem nome de que vive, mas estás morto. Você tem nome de quem vive, mas está morto. É o que diz o texto. Y eso es muy triste porque las personas que fueron llamadas al Evangelio es para tener vida, no para estar muerto. Ahora, ficaron con doctrinas de Balaam, doctrina de los Nicolaitas, doctrina de Jezabel, mas ficaron sin vida. Por eso no precisamos saber qué estamos aprendiendo y no precisamos saber qué estamos enseñando, porque el final de todo eso es tener más vida o tener menos vida. Y termina Apocalipsis, você conhece, capítulo 3, falando de este jeito. Yo estoy a la puerta y estoy llamando, estoy batiendo. Se alguém abrir. ¿Dónde ficó el Señor? Do lado de fora. Pero ¿dónde comenzó todo? Perdiendo el amor por Él. Uau! Todo começou. Se perdeu o amor por Ele, começou o amor ao dinheiro, isso é religião. Isso é religião. Religião é isso. Sim. Depois se é um amor por posições, por cargos, e depois pelas coisas ocultas, profundas de Satanás, e a consequência de tudo isso termina sendo que ficamos sin vida y el Señor fica fuera de nuestras vidas. Nós ficamos sem vida e o Senhor fica do lado de fora. ¿Y dónde comenzó todo? Comenzó perdendo o amor. Perdiendo el amor. ¿Qué es lo que vocês recibe quando você é ministrado que por é também o que diz em vida? Efésios, né? Perdeste o teu primeiro amor. Sim. A igreja descuidou do amor já na primeira carta. Ali. Na primeira carta. E quando você olha detenidamente, você vai ver uma coisa muito delicada. Quando você escuta um pregador, quando você escuta um mestre, onde deveria deixar a vocês esse mestre? Mais apaixonado por Cristo, mais enamorado por Cristo. Não é glorioso falar deste jeito? Logo que escutei este mestre, fiquei mais apaixonado por Deus, porque para isso nós estamos, para que logo de falar as pessoas fiquem mais apaixonadas por Ele e não por nós. Nós não temos que atraer a atenção sobre nós, sino atraer a atenção sobre Ele, que amem mais a Ele, que fiquem apaixonados por Ele, rendidos a Ele, com mais obediência, com mais entrega, com mais rendição, com mais louvor, com mais adoração, mais apaixonados por Ele. Agora, há ministrações que me deixam mais longe dele. Uau! Ministrações? Sim. Que me deixam longe de Cristo? Como? Porque despiertan todos los deseos en mí. Oh, yo quiero tener más, yo quiero ser exitoso, yo quiero ser un hombre de suceso, que mi iglesia sea una iglesia de suceso. Y entonces falamos tanto, mas ficamos tan longe de Él. Y el Señor fica tan triste, porque el Señor fala así: yo levanté a vocês para que vocês me representen delante de Él. No se trata de vocês, se trata de mí. Y quiero falar para todos los mestres, con tu permiso, Eduardo. Sim, fique à vontade. Quiero falar para todos los mestres de esta escola Aí tem gloriosa. muitos mestres, tem muitas escolas aí representadas. Quiero falar seriamente para vocês, irmão. Rogo en el nombre de Jesús que vocês honre tu llamamiento. Que cuando las personas escuten a vocês, saiba falar muito bem ou não, las personas fiquen más apasionadas de Jesús. Si cuando termino un enseño, las personas falan que você é un grande mestre, você no fez bien su tarefa, porque no se trata de nós, se trata de Él. Se trata de que fiquen apasionados por Él. Nos no procuramos adulterar con la iglesia. La iglesia no nos tiene que apasionar por nós, se tiene que apasionar por Él. Si nos cumplimos nuestra tarefa delante de Dios, cuando al salir de un lugar las personas fican con temor de Dios, con amor por Dios, con más consagración, con más deseo de obedecer a Dios, quebrantada por honrar al Señor. Nos hemos cometido el grande error de falar del pastor de suceso, del apóstolo de suceso, del mestre de suceso, más se trataba de Él. Y acredito que cuanto más nos desaparecemos, el más será conocido, y el Señor más levantará voces. No solo somos como la lua, no somos para resplandecer con la luz solar, no solo somos para refletir la luz del Señor,
Se as pessoas ficam apaixonadas por nós mais que por Ele, não fizemos boa tarefa. Rogo ao Senhor que você seja mestre muito responsável, que conheça muito bem a vida de Cristo, que la conheça pessoalmente e logo por las Escrituras, e que fale de la vida de Cristo porque você vive, que você fale com limpa consciência, que se vai falar de la oração é porque você ora, que se vai falar de la generosidade é porque você é generoso, que se vai falar de santidade é porque você é santo, se vai falar de la justicia é porque você vive em justiça, que se vai falar del perdão é porque você perdoa. Ministrar com limpa consciência. Já tuvimos muitas pessoas falando o que eles não viviam e isso tem que mudar. É preciso uma geração transparente, de limpa consciência, de profundo amor e de fé não fingida para ensinar a verdade, a palavra do Senhor. Apóstolo, tem algo que tem me preocupado muito. Vou compartilhar aqui ao vivo, que o senhor já pode nos exortar, nos instruir acerca disso. Quando eu comecei a ensinar a palavra, quando eu abri a primeira escola, o Risa, Johnny, você pode pedir aí a eles que nos dêem algumas garrafas de água. Quando eu comecei a ensinar no Risa e depois na Escola do Reino, naquele tempo quase ninguém gostava de ensinar, e quando você falava em ensino, não ia muitas pessoas. Hoje, quando você fala em ensinar no Brasil, as salas de aula lotam, todo mundo quer estudar, todo mundo quer ensinar. Então, porque eu tive a graça e a misericórdia de Deus, e a minha escola se tornou uma escola conhecida no Brasil todo, e eu tive também algum êxito financeiro, muitos jovens inspirados nisso, começaram a abrir escolas, começaram a querer ensinar. Eu sei que muitos deles não estão preparados para isso, mas em vista dos resultados que eu tive, acabei sendo um mau exemplo para eles, porque eles estão entrando por um caminho muito perigoso. O que o senhor nos diria sobre isso? Você não pode deter que isto aconteça. Eu não posso impedir isso? Não pode. Mas você pode modelar o que é certo. Ok. Você pode modelar. Eu posso alinhar o que é certo. Exato, modelar. ¿Se entiende esa palabra modelar? Modelar como demonstrar. Como ejemplo. Com exemplo. De lo que es verdaderamente una escuela. Una escuela no es una suma de predicaciones, pregações. Una escuela es un sistema de estudio que tiene leite y que tiene alimento sólido, que se da leite para los novos y que se da alimento sólido para los que han alcanzado maturidad. Una escuela tiene un proceso que você sabe que empezó con A y terminó con C. Un proceso que lleva un orden, como fala el Evangelio de Lucas, capítulo 1, que investigué para colocar todas las cosas en orden, para que conozcas bien la verdad. No es una cosa un día, otra cosa otro día, no, es todo un proceso gradual para dejar a las personas con un nivel de conocimiento. Es un sistema de formación. Una escuela no es una conferencia. Una conferencia puede tener diferentes pregadores que falen de cosas diferentes, mas una escuela es un sistema de preparación. Cuando você estudia 10 años, você sabe que se va a recibir en alguna profesión. Ahora hay personas que estudiaron 10 años las Escrituras y no saben nada, porque no supieron cómo aprender, porque no aprendieron cómo estudiar, porque no aprendieron a estudiar sistemáticamente, colocando en orden todas las cosas. Yo no puedo acreditar ni afirmar que otros van a querer imitar lo que você faz, mas posso ter a certeza que si você permanece con temor a Dios, investigando, aprendiendo acerca de esta vida gloriosa, en relación a esta vida gloriosa, el Señor va a modelar vida de su escuela, porque la escuela no es una cuestión intelectual en primer lugar, eso va a acontecer después, es una cuestión de vida. Então, nós que fomos chamados para o ensino temos que ter essa preocupação. Sim. E quem entrou nisso pelo resultado, em busca de sucesso, fama, reconhecimento, em busca de crescimento financeiro, entrou com a motivação totalmente errada. Sí, claro.
Existe una palabra para muerte muy interesante, que es la palabra corrupción. Corrupção. Es una palabra muy importante, porque corrupción es muerte en proceso. Corrupção é a morte em processo. Exacto. Si você pega una manzana y ella está muy bonita, y você deja ella por encima de la geladeira por una semana, Ela vai passar por um processo de corrupção. y va a ficar todo podre. ¿Por qué? Porque ella tiene un elemento corruptible en su naturaleza. Uau! Você pode esconder la corrupción, más cedo o más tarde la corrupción va a manifestarse. Si lo que você ministra no es por la vida de Cristo, entonces lo que você ministra es corrupción. Y eso, más cedo o más tarde, va a manifestar la muerte que ya lleva dentro. E isso é muito delicado. Qual é o conselho que o senhor dá para esses jovens que estão aí abrindo escolas porque está escrito, não façais entre vós muitos mestres, né? Eu pediria para eles que primeiro conheçam bem a vontade do Pai, para usar as Escrituras corretamente. E a vontade do Pai não é enseñar sobre coisas que nada têm que ver com a vida. Lo que nos foi dado foi a vida. E posso falar uma coisa muito delicada. ¿Qué fue lo que el hombre perdió y lo que Jesús vino a recuperar? El hombre perdió una cosa en el jardín del Edén que solo Cristo pudo dar, y es vida. El hombre no perdió la relación con Dios por el pecado, porque todo el Antiguo Testamento es Dios relacionándose con el hombre. Logo após o pecado, Deus chama Adão. É. Então o relacionamento não foi quebrado. No, no fue quebrado. O homem perdeu a vida. Perdió la vida. No tuvo acceso al árbol de la vida, que es Cristo. Entonces, cuando no falamos mal, enseñamos mal y geramos incredulidad en las personas, ¿qué fue lo que el hombre perdió? Lo que el hombre perdió fue el árbol de la vida. Voy a esconder este árbol para que ninguno de vosotros pegue este árbol de la vida y viva así, de este jeito corruptible. Pasaron 4000 años y vino Cristo, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Él es la vida. Cuando resucita Lázaro, él fala, yo soy la resurrección y la vida. Él es la vida. Lo que Jesús vino a devolvernos fue la vida. Lo que perdió el hombre fue la vida en su interior. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere que nos entendamos? El precio que tiene esta vida. Wow. Eduardo, el precio que tiene esta vida. El precio de esta vida es seu filho facéndose homem. El precio de esta vida es seu filho facéndose servo. El precio de esta vida es seu filho haciéndose maldición. El precio de esta vida es ver a su filho morir. ¿Cuál es el precio de esta vida? La cruz. La cruz. Por eso nos precisamos ser más experientes en esta vida. Porque yo puedo perder cosas materiales, mas nunca perder la vida. Yo puedo perder pessoas, mas nunca perder la vida. Você vio, Adán y Eva perdieron la vida, mas no perdieron pessoas y cosas. Ellos perdieron la vida, mas no perdieron cosas y pessoas. Se lembra lo que Dios falou para Abraham: te daré terra, cosas, y te daré filhos, pessoas. Mas no le prometió la vida, le prometió terra y pessoas. Cosas y pessoas. No le prometió la vida. No le prometió la vida. ¿Por qué, apóstol? ¿Por qué? Porque la vida estaría en la simiente, no en sus simientes, sino en la simiente. Ou seja, a vida Cristo. não está nas suas sementes. Exacto. Nas sementes de Abraão, mas a vida está na semente, que é Cristo. Cristo. Ahora, las pessoas lloran más cuando pierden cosas y cuando pierden pessoas
que cuando pierden la vida. As pessoas choram mais quando perdem pessoas e coisas do que quando perdem a vida Sí, de Cristo. y eso es porque el engaño está operando fuertemente en sus mentes. Y Há es um mucho triste. engano operando fortemente nas nossas mentes. Sí, hay personas que están perdiendo la vida, Sim. como Efesios, como Apocalipsis 2 fala. Has descuidado tu amor. ¿Nunca se dio cuenta que descuidó el amor? ¿Nunca ella se dio cuenta que había deshonrado el amor? No, no se dio cuenta. Nunca percebeu, nunca se deu conta que você perdeu o amor, que você descuidou do amor, que você desonrou o amor? Não, não se Eso deu es conta. muy triste, es triste demais. Personas que van perdiendo la vida y no se dan cuenta. Personas que van descuidando la vida del Señor y no se dan cuenta. Personas que lloran más perca de cosas que perca de la vida. Le dan más valor, mucho más valor a cosas y a personas que a la vida del Señor. Olha, ¿qué será para nos presentando delante do Pai, habiendo descuidado la vida de su filho? ¿Qué será para nos falar para o Pai? Pai, tuve tantos problemas, por eso descuidé la vida de tu filho. No tiene sentido. Los crentes en el libro de los Atos preferían morrer antes que perder o deshonrar la vida de Cristo en ellos. Os crentes de Atos preferiam morrer antes de perder ou desonrar a vida de Cristo neles. Preferían perder sus casas, perder sus filhos, perder sus bienes. Ellos lo entregaban todo por causa de esta vida. Esta vida es la pérola de gran precio, A pérola de grande valor. de grande valor. Eso es esta vida. Por esta vida estoy dispuesto a morrer. Por esta vida estoy dispuesto a entregarlo todo. Esta vida quiero elevar a las naciones. Esta vida quiero elevar a las crianzas, a los adolescentes, a los jóvenes, a los ancianos. Quiero vivir para dar a conocer esta vida. No mi ministerio. No se trata de mi ministerio, Não se se trata trata de de su levar vida. o meu ministério a ser mais famoso, mais reconhecido, mais midiático. Se trata de dar a conhecer a vida do Senhor. Sí, de eso se trata el Evangelio, de la vida de su filho. Por eso nos oramos por vosotros, oramos por cada uno de vosotros. Que el Señor guarde, que el Señor dé luz, que el Señor dé entendimiento, que todo se trata de la vida de Dios en Cristo, impartida en nos por el Espíritu Santo. La vida de Dios en nos. Y no somos administradores antes que de cosas de la vida de Dios. Antes que administrar cosas y personas, somos administradores de la vida del Señor. Oro por vosotros, para que el Señor traiga sobre vosotros mayor peso de responsabilidad. Más que ser un esposo y cuidar de tu esposa, más que ser un pai que cuida de su filho, más que ser un pastor que cuide de la congregación. La primera cosa que fui llamado a cuidar es la vida de Cristo en nos. Es la vida de Cristo en nos. Y si cuido su vida, soportaré cualquier perca en la vida. Si alguien se va de mí, si alguien se va de mi lado, puedo soportarlo si la vida de Cristo está en mí. Si pierdo alguna cosa y la vida de Cristo está en mí, puedo soportar. Mas ¿cómo se faz para soportar si la vida de Cristo no está en nos? Es muy importante ser un verdadero administrador de la vida del Señor. O senhor falou também sobre a natureza, Sí. sobre a natureza, né? E que não se pode mudar a natureza. Eu acredito também que isso é muito importante. Sí, nos precisamos comprender que todo lo que es de la carne, carne es, jamás va a mutar al espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu. Por lo tanto, las cosas de la carne no se tornan espiritual y las cosas del espíritu no se tornan carnal. O es carne o es espíritu. Fala Pablo a la iglesia de Gálatas: ¿por qué habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar en la carne? Que começou pelo Espírito, naquele momento tendia a acabar na carne. Y eso es mudar. Isso pode acontecer o tempo todo. É claro, porque se começa no Espírito e muda em carne.
Y eso está aconteciendo hoy en nuestra realidad. Mas nos, cuando amamos la vida del Señor, nos tornamos experientes en la vida del Espíritu. Oramos en el Espíritu, adoramos en Espíritu, falamos en Espíritu, andamos en Espíritu, ofertamos en Espíritu. Toda nuestra vida es desde una naturaleza. Dios quiere ver nuestras vidas fluir desde su naturaleza en nos, desde su vida en nos. La naturaleza de Dios es Espíritu. Se lembra, Dios es Espíritu. Se lembra lo que Jesús faló, que el Pai procura adoradores que adoren en espírito. Ele não procura adoração, né? Ele não procura adoração. Não é adoração espiritual. Não. Ele procura o adorador que adore no espírito. Nós podemos praticar muitas coisas desde nossa carne, ainda que parezcan espirituales. Por eso nós precisamos ser fortes en la vida del espíritu. ¿Sabe, Eduardo? Tengo un sentir profundo de orar por las personas que están ahí, para que el Señor abra los ojos del entendimiento. Amén. Si vocês quisiera ahí donde está, inclinar tu cabeza para que nos podamos orar por vocês. Amém. Pai, en nombre de Jesús, Sim, Deus. muito obrigado por este encuentro con el pastor Eduardo, con la pastora Priscila, y con todas estas personas maravillosas que están reunidas por medio de esta hermosa comunicación. Oro por nos y por cada uno de ellos. Obrigado por mi filho Jonathan, que está con nos en este momento. Oramos, Señor, que en el nombre de Jesús los ojos sean abiertos para poder entender las verdades espirituales y para ser verdaderos ministros del Espíritu, mestres del Espíritu, que ministran la vida del Señor, que cuando falan apasionan de Cristo, que cuando cantan apasionan de Cristo, que cuando enseñan apasionan de Cristo. No falamos de nos, nos falamos de ti, Señor. Tú eres el centro de nuestro mensaje, tú eres la razón de nuestro mensaje. De ti pregamos, no de nos, sino de ti, Señor. Oro por cada uno de ellos, que en esta hora el Espíritu Santo faça un milagro en su entendimiento y abra su entendimiento de un jeito sobrenatural para la gloria de teu nome. Obrigado, Señor. Obrigado, Señor. Você pode procurar 2 de Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 5 y 6. 2 de Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. Sim. Porque não nos pregamos a nós mesmos, Como? mas nós não pregamos a nós mesmos. No nos pregamos de nós. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos nossos servos por amor de Cristo. Aleluia. Nós mesmos somos vossos servos por amor de Cristo, perdão. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Aleluia. Então, porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Ou seja, quem resplandeceu em nossos corações foi Deus. Para iluminação do conhecimento. Existe conhecimento sem iluminação? Sí, claro. Sí, claro. Y ese es el gran problema. El problema es cuando el Espíritu Santo nos da iluminación. Entonces nos enchemos de conocimiento, pero no tenemos luz. Uau! ¿Y dónde se coloca la luz? Si você olha, la luz no está colocada en mis erros. La luz no está colocada en mis pecados. La luz no está colocada en mis fallas. La luz está colocada en Cristo. Si você va a una obra de música, a una obra de teatro, siempre la luz persigue al principal protagonista, al principal actor, al principal cantante. Então essa iluminação é do conhecimento da glória de Deus, que é Cristo. Exacto. Por lo tanto, todo lo que el Señor quiere mostrarme a mí no es mi error, es a Cristo en mí. Uau! Es que yo descubra que Él está en mí. Essa é a predicação do Evangelho. E nós não pregamos a nós mesmos. Ou seja, então esse movimento, esse mover que
é diferente o mover de Deus na ação do Espírito Santo, que nos leva ao conhecimento de Cristo, o Senhor, e de sua vida, desse movimento que prega sobre nós mesmos. Y eso es un grande error, pensar que se trata de nós. Toda la luz de Dios apunta a seu Filho. Todo lo que Él quiere que nos miremos es a su Filho dentro de nós. Uau. Dentro de nós. Antes que a gente se vá, apóstolo, Sim. podemos apresentar o profeta Sí, Johnny claro, aqui por para ele? favor. Vem cá, Johnny. Johnny. Senta aqui no nosso meio aqui. O senhor pode falar com mais propriedade do ministério dele. O senhor o formou. Olha, nós estamos muito gratos de apresentar a vocês a nosso filho Jonathan. Ele é profeta e mestre com coração pastoral muito bonito. Nós não acreditamos em profeta que não tenha coração pastoral, porque se profeta no tiene corazón pastoral, siempre está firiendo a los pastores y a las iglesias. Y nos acreditamos que primero tienen que tener un corazón pastoral. Y nos estamos felices de compartir siempre Amén. con mi filho Jonathan, porque antes de ser profeta, él tiene un corazón de amor por las personas. Y quiero presentar para vocês a alguien que da para nós muito gozo y mucha alegría de caminar juntos. Él no solo es mi filho, es mi colaborador. Y eso es un grande placer presentarle a él, y muy bonito, más que el pai. Jonathan. Um prazer muito grande estar com vocês. Obrigado, Pastor Eduardo y todo el equipo por la oportunidad. Estamos muy desafiados por todo esto que en esta hora se ha enseñado, se ha compartido, porque acreditamos que hay una generación que sí va a trabajar con seriedad porque el Evangelio sea conocido y sea representado como es digno de ser representado. Como fue dicho, no se nos confió un dogma o una idea o una enseñanza, se nos confió una vida que sí tiene su doctrina, que sí tiene su enseñanza, pero que nace desde esta vida. Así que es nuestro gran placer saber que en Brasil, en medio de tantos sistemas corruptos, en medio de tanto falso evangelio, Dios se ha guardado un remanente. Me venía a la memoria la historia del profeta Elías, cuando él entra en una crisis como seguramente muchos de los maravillosos pastores y maestros que están viendo este video puedan haber entrado. ¿Acaso solo yo he quedado? ¿Acaso solamente yo estoy que adore al Señor, que busque su rostro, que busque conocerlo, que busque darlo a conocer? Y el Señor responde, todavía no eres el único, todavía me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas ante el sistema. Así que creemos que en este tiempo Dios está restaurando ese remanente, restaurando esos verdaderos siervos del Señor que buscan representarlo con exactitud, con entendimiento, como Él es digno de ser representado y dado a conocer. Así que nos pone muy feliz saber que este tiempo ha sido preparado por Dios. Amén. Ha sido escogido por Dios, ha sido señalado por Dios para darse a conocer en una manera mucho más amplia. La mayoría de nosotros, si tenemos algunos años en el Señor, ya traemos nuestras propias ideas, y esa es la tarea de los maestros, la tarea de los apóstoles, la tarea de los profetas, llevarnos a conocer al Señor para que esas ideas que nosotros mismos nos generamos o aprendimos o nos fueron enseñadas puedan ser actualizadas por la verdad de Dios. Así que un abrazo grande, estamos felices de tener al pastor Eduardo, a la pastora Priscila con nosotros aquí en Argentina en estos días, y oramos al Señor que todo esto que fue compartido, ustedes lo puedan volver a ver, a compartir, a señalar personas para que lo puedan ver, porque sabemos que la palabra de Dios no está presa. Él se ha valido de personas, de instrumentos, de vasos que Él puede usar, que han decidido dejarse usar para su gloria. Así que un gran abrazo, estamos para servirles. Muchas gracias, pastor, por tu corazón. Eu que agradeço. John, ¿ves esperanza para Brasil nesses próximos días? Siempre que haya vida y esperanza. Y creemos que Dios está despertando focos
lugares, personas con su vida. Así que mientras haya vida, sí hay esperanza. Oh, glória. Hay esperanza, hay esperanza. Claro que sí. Amém. Eu quero agradecer publicamente aqui, aproveitar para agradecer a vocês pelo amor, pelo cuidado que vocês estão tendo comigo, com a minha família. O apóstolo Gustavo Lara tem me tratado com um amor aqui, a minha casa, que chega ao constrangimento. Eu fico constrangido de tanto amor. É um amor que nos constrange. É um amor, é um cuidado, é um serviço. E outra, uma coisa muito importante que ele me disse, e que eu acredito muito, né? Homens como o apóstolo Gustavo Lara, homens como o Jonathan, um profeta de Deus, essas pessoas não dispõem de muito tempo. Quantas igrejas o senhor cobre, apóstolo? 1.500. Mais de 1.500 igrejas ele cobre. Então, tempo é honra. E eu me sinto tão honrado porque vocês estão dedicando o tempo de vocês à minha família, a mim, ao meu ministério. E fui tão ensinado, tão exortado, tão alinhado aqui pelo apóstolo Gustavo Lara. E isso não é nem o começo. Nós vamos caminhar juntos e queremos que tudo isso que nós estamos recebendo alcance você, alcance seu ministério, alcance sua igreja, alcance seu povo. Isso vai acontecer em nome de Jesus. Todas as próximas oportunidades que nós tivermos de falar com vocês, nós vamos fazer, tanto na Escola do Reino, quanto aqui pelo nosso grupo Liderança 360. Vocês vão ser sempre agraciados aí com tudo aquilo que Deus está trabalhando dentro de mim, está trabalhando na minha vida. E o apóstolo tem assim me ensinado muito também sobre a paternidade, aproveitando agora que o Lorenzo nasceu, e eu já consigo entender um pouco melhor. No tempo certo, né? Isso veio assim de parte de Deus de forma muito bonita, de muito poderosa e no tempo certo. E hoje eu aprendi com o apóstolo Gustavo Lara algo muito importante, muito tremendo. A gente sempre usa como desculpa para estarmos fora do propósito, para estarmos desalinhados com a vontade de Deus, aquela ideia de uma vontade permissiva. E Deus não tem uma vontade permissiva, né? Isso é a desculpa que nós damos para o desalinhamento, porque estamos fora, né? E se o senhor puder encerrar falando sobre isso, sobre o fato de Deus não ter uma vontade permissiva, y onde isso nasceu? Eso nació en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso nació en el hombre cuando el hombre comienza a acreditar que Dios permite. Dios nunca permitió que le comiera, porque Él faló claramente, você no debe comer. No dio lugar a que comiera, Él faló serio. Si você da una sugestión y alguien no obedece, esa persona no fica rebelde. Porque você deu uma sugestão. Agora, quando você dá uma ordem e a pessoa desobedece, a pessoa fica rebelde. Adán desobedeció, se rebeló una orden. No ficou Dios feliz con lo que aconteció, porque nunca fue una sugestión, no comerás del árbol, fue una orden. Cuando una orden se quebra, lo que fica es rebeldía. Y el hombre fue rebelde a Dios. Por eso no existe tal permisividad, porque Dios no sugiere, Dios ordena. Y lo que espera de nos es obediencia. No espera de nos que nos pensemos, bueno, Dios está permitiendo, no. O es su voluntad o no es su voluntad. Él no tiene una voluntad permisiva. Dios no faló para Jesús, mi voluntad permisiva es que você viva hasta los 80, no. Estaba o morres o vives, no hay termo medio. Ese termo medio... O faz minha vontade ou não faz? O no faz. No hay termo medio. Esa es la tibieza de la religiosidad.